la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón. Nuestra invitada de hoy es la psicóloga Leslie Moll. Ella es psicóloga clínica, perito judicial y coordinadora del Centro Terapéutico Dharma. Buenas noches, Leslie. Gracias. Buenas noches, Flor. Gracias por invitarme. Vamos a hablar en general de los efectos del aislamiento social en la salud mental, pero para empezar me gustaría que nos cuentes cuál es el significado o a qué nos referimos cuando estamos hablando de salud mental. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define justamente a la salud mental como un estado de completo bienestar psicosocial y luego se agregó espiritual. Es decir, que es una definición corta pero a la vez muy abarcativa, ¿no? Los profesionales de la salud mental sostenemos que si no hay salud mental. Porque somos un todo, una unidad, y no podemos dividir a la mente del cuerpo, somos un todo, digamos. ¿Y qué nos podés decir, de acuerdo a tu práctica y a la atención en tu consultorio, cómo afectó el aislamiento a la salud mental en general y sobre todo de tus pacientes? Si viste un aumento de algunos diagnósticos, como por ejemplo ansiedad, miedo, depresión. Sí, bueno, la ansiedad o el miedo o, por ejemplo, son emociones que son normales, naturales, propias de todos los seres humanos. Pero en la pandemia, obviamente los niveles de ansiedad se acrecentaron muchísimo y hubo un impacto muy grande en el consultorio de la gente que padece sí una enfermedad que es el trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿no? El trastorno de ansiedad tiene múltiples síntomas, por así decirlo, y se comparten a veces con otros diagnósticos. Pero como la angustia, o sea, es también parte del trastorno de ansiedad. El estrés elevado comienza a perjudicar al ser humano ya a un nivel donde sobrepasa sus capacidades de tolerancia y es donde se vuelve patológico esto del miedo, por ejemplo, del pánico. Con la pandemia, digamos, nos vimos enfrentados a una situación completamente nueva que nos trascendió, o sea, a nivel mundial, y todavía sigue siendo, digamos, la incertidumbre de qué iba a suceder o qué va a suceder, la inseguridad, el miedo a lo desconocido. Y la cantidad, obviamente, de horas que tuvimos que estar aislados en nuestros domicilios, digamos, ¿no? De repente la gente empezó a tener mucho miedo y eso es lo que se volvió patológico porque impactó, por ejemplo, en los trastornos de sueño. De repente empezamos a tener mucho tiempo libre y no poder hacer nuestras rutinas habituales, digamos, ¿no? No se podía salir a la calle, no se podía hacer actividad física de modo recreativo, digamos. Entonces hay seres humanos que se pueden adaptar mejor a estas situaciones y otros a los que les cuesta más. Empieza a cambiar el sueño, por ejemplo, hay gente que dormía de día y no dormía de noche, hay gente que dormía mucho. Otra que consumía muchísimo el tema de cuántos casos había, de estar pendiente de la televisión, de la radio, y no está mal estar informado, pero por ahí a un nivel donde ya se convierte como en una obsesión estar al tanto, y lo que yo siempre recomiendo es que siempre consumamos fuentes confiables, porque algún medio puede sacar una noticia o alguien por celular reenvía muchas veces una noticia falsa y eso es lo que nos altera, ¿no? Nos pone en un estado de alerta que después es muy difícil bajar. ¿Vos pensás
pensás o ves en el consultorio que afectó más a los adultos, a los niños, o cómo afectó a los niños este aislamiento y sobre todo esta falta de contacto con sus pares? Y me parece que en primera instancia a la población de los adultos mayores le afectó muchísimo porque ellos son los que más deberían cuidarse, porque generalmente cuando uno llega a esa edad tiene otras enfermedades asociadas y es lo que agrava el cuadro. Por ende empezaron a dejar de ver a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, y creo yo que hay más tristeza en ellos que ansiedad. O sea, esto le provocó una situación así como de depresión, ¿no es cierto? No sé si en todos los casos hay un trastorno depresivo, pero sí una tristeza. Después, por otro lado, a la población activa, digamos, a la gente que está trabajando y demás, depende, todos los seres humanos somos distintos, pero el poco contacto social es lo que nos perjudica, ¿no? Hay gente que para canalizar toda esta tensión que vos hablabas, tiene que regularmente hacer, por ejemplo, una actividad física, gente que es muy hiperactiva, que tiene mucha energía de por sí, y eso le ayuda a bajar y a llegar a un estado a la noche de una mayor relajación para dormir mejor. Y bueno, el no dormir es uno de los principales factores que alteran el estado emocional. O sea, es como que todo esto se empezó a desordenar, se empezó a desordenar el sueño, y eso nos hace quizás estar más irritables, tener menos paciencia, menos tolerancia, estamos preocupados, la preocupación excesiva es la ansiedad por pagar las cuentas, por hacer las cosas de la casa, hasta ir al supermercado era todo un tema. Entonces eso indefectiblemente a su vez afecta a los niños, porque uno le transmite a los niños todo, digamos. Si hay desorganización a nivel familiar, eso los niños lo padecen, digamos. Ahora, saliendo un poquito del aislamiento y de la pandemia, vos sos psicóloga, sos una profesional de la salud mental. ¿Qué nos podrías decir o qué le dirías a los que nos están mirando cuando alguien le sugiere a otro, por determinada circunstancia, creo que necesitas ir a terapia, que necesitas ir a un psicólogo, y tenemos ese mito o esa creencia de que ir al psicólogo solo es para locos o para personas que padecen algún trastorno? La verdad es que yo trabajo ya hace más o menos 10, 11 años de manera ininterrumpida en la clínica, y no me pasó en líneas generales que yo observe que la gente no quiere venir al psicólogo. O sea, yo creo que sí, que viene, que es mucha la gente que abrió sus pensamientos a probar y a ver si le hace bien, porque vivimos en realidad bastante estresados en líneas generales, porque uno se sobreexige a veces, quiere hacer todo bien, quiere que a su familia no le falte nada, quiere que los chicos vayan a un buen colegio, que hagan actividades, todo en pro del desarrollo personal de uno y de la familia. Entonces, mantener todo eso, mantener las relaciones con los amigos, que te vaya bien en el trabajo, todo eso es un esfuerzo, y con la familia, digamos, mantener los vínculos, digamos, de manera sana. Es un trabajo que uno siente una presión, y efectivamente alguna de esas cosas a veces manifiesta problemas. Tuve problemas en el trabajo, tengo problemas en mi casa, o no me siento bien, no me siento realizado. Entonces, todas esas cuestiones son las que uno empieza a darse cuenta que no se siente bien, y a veces hay ciertos estados de desesperación en las personas donde, bueno, por eso acuden a un psicólogo. Pero hay otras personas
que llegan a venir de una manera preventiva, digamos. Claro. Antes de caer en un estado así, ya consultan. Entonces eso está bueno. Obviamente que venir a hacer terapia o ir al psicólogo o ir al psiquiatra no tiene nada que ver con estar loco. Es una ayuda de personas que están especializadas en el estado emocional que no, si no lo tenemos, no podemos llevar adelante nada en nuestra vida. No podemos sostener una familia, no podemos organizarnos para crecer laboralmente, no podemos tener relaciones buenas con nuestros amigos. Indefectiblemente, si una persona no está bien psicológicamente, no va a estar bien físicamente tampoco. Empiezan a aparecer síntomas, inclusive por ahí esas llamadas salpullidos en la piel, y no duermo, y me siento muy cansado, y un montón de cosas que hay que ver, porque a veces sí necesitamos del psicólogo y también del tratamiento que es en conjunto con los psiquiatras, de acuerdo a la patología y a lo que le esté pasando al paciente. El psiquiatra sumaría algún tipo de medicación en algunos casos, sí, que fuera necesario. Sí. Cuando nosotros los psicólogos siempre trabajamos con personas que están o que mantienen sus facultades o sus funciones psicológicas superiores están bien, está orientada en tiempo y espacio, pero los trastornos, por ejemplo la ansiedad o la depresión, empiezan a producir lapsus o olvidos o cuestiones inconscientes que ya te das cuenta que mi memoria me falla, que me siento muy cansado, que no entiendo las cosas que me dicen. Entonces eso es por algún problema que hay que ver cuál es, y en muchos casos se necesita una medicación para volver a los estados por lo menos aceptables de esa ansiedad o de esas... una persona, por ejemplo, que tiene una depresión muy grave, no va a concentrarse, no puede, o sea, y se le suman otras cosas, y si no está compensada, que la medicación en esos casos es necesaria, los psicólogos mucho no podemos hacer. Y también hay muchas situaciones en las cuales, por decirlo de alguna manera o que se entienda, uno pierde la razón, o sea, realmente no recuerda qué dijo, qué hizo, y la familia eso se da cuenta, y eso ya es como para asistir a un psiquiatra. Bueno, Leslie, te vamos a agradecer tu visita hoy acá, y nuestro mensaje final para todos los que nos están mirando sería esto, ¿no es cierto? Para poder mantener adecuadamente nuestra salud mental necesitamos de organizarnos y poder practicar todas estas rutinas que nos dijiste, ¿no es cierto? Primero, dormir la cantidad de horas necesarias, organizarnos con nuestro trabajo, organizarnos con nuestra familia y sobre todo practicar algún deporte, algún hobby, Claro. Los adultos tanto como los niños. Claro. Sí, la terapia forma parte también de encontrar un huequito ahí en la semana para ir a analizar cómo me está yendo en toda mi vida, en qué quiero lograr, cómo es mi presente, y eso sería un gran inicio, reconocer que la salud mental es sumamente importante en todo, porque hay mucha gente que no le da la importancia que tiene hasta que... Un abrazo te doy, un abrazo me das.